volvemos a conectarnos con él, que sonríe del otro lado, ahí en el estudio número 1 de la oficina de afiliadas. Vamos a hablar de este artículo que está en cbclavoz.com y que lo venimos charlando, o lo charlamos mejor hace rato, pero ayer tuvimos una rica conversación mientras yo cenaba en casa. Nos llamamos, hicimos una llamada normal, sin video, y conversamos un rato sobre este tema y sobre el artículo que se viene para charlar también en Mujer Inspírate el próximo sábado, que está imperdible. Hay que prestarle atención y conectarse el sábado en la mañana. Ahora sí, pensar y no pensar, Benja. Este artículo... Bueno, espero que ojalá todos hayan podido almorzar, al menos en esta parte del mundo, porque según la canción de No te va a gustar, no se puede pensar cuando tenemos hambre, ¿viste? Por cierto, ellos lo están diciendo más refiriéndose a una crítica social, porque hay mucha gente que no tiene lo mínimo para vivir, entonces no se puede dar el lujo de pensar muy profundamente, excepto saciar su hambre. Pero lo digo en una cierta forma irónica, porque en realidad esto es una continuación, tú te das cuenta de lo que hemos venido hablando mucho tiempo. Hablamos del acto de pensar, hablamos de leer y pensar. Del pensamiento crítico. Y nada, quería explicar por qué este tema de pensar me afecta tanto, ¿viste? Te mostré en el diario del... a propósito, ¿viste? Como estuve fuera varios días, sí. Se juntaron los domingos los diarios que me llegan y aquí los tengo. tengo 4 periódicos, así que estoy leyéndolos de a poco, porque son los diarios donde salen muchas de las motivaciones, los estímulos para escribir y para compartir contigo y con la audiencia. Y justo el artículo que leí el domingo, cité eso de que la reflexión o la filosofía tiene que ir más allá del análisis y convocarnos en la irritación, en la incomodidad, en la necesidad de exigirnos pensar. Y luego otra cita de que hay que ayudar a corregir las preguntas más que dar respuestas. Y sobre esto hemos hablado, pero me gustaría que lo pudiéramos profundizar, si te parece. Bueno, vamos a estar charlando entonces. Ahí lo vemos, Benjamín es un asiduo lector de los periódicos, tanto de manera digital como en papel. Ahí los tenía a cada uno de los periódicos. ¿Qué lees? ¿Cuáles son los que consumís? Sí, normalmente trato de no dar nombres en público por una cuestión de que, viste, hay gente que tiene ciertas nociones contrarias a ciertas publicaciones en la Argentina y van a decir, entonces este tipo está de ese lado del pensamiento. Lo que intento leer no es tanto la contingencia política, económica, sino más bien leer la cuestión cultural. Entonces hay un diario que el día domingo trae una sección que se llama Ideas. Y ahí hay muchos artículos sobre filosofía, sobre comunicación, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre relaciones humanas. Y muchos de los artículos que he estado escribiendo últimamente han sido motivados por alguna de esas lecturas. Y leo principalmente artículos de fondo sobre cuestiones que tienen que ver con la vida y con la sociedad. Incluso muchas veces salen artículos relativos a la religión o a la acción de los cristianos en la sociedad, mucho menos frecuentemente, por cierto. Así que ese es como, bueno, y también leo algunos diarios digitales, pero ahí solamente más que nada para información, para estar al día así más o menos en una mirada general de lo que está aconteciendo. Y algunas veces de ahí me surge alguna idea para un artículo también, pero lo de fondo son los diarios del domingo que traen suplementos donde hay cuestiones analizadas más en detalle, digamos, que tienen cientos de palabras, miles de palabras, digamos, cosa que aburriría posiblemente a alguien que solamente lee twitters y
y mensajes de Instagram o Facebook, pero eso es mi tarea. Pero como hemos hablado tú y yo, el artículo me ha estimulado mucho porque es mucho más amplio de lo que cité, que es esto de que los pensadores, los filósofos, la gente que cuestiona ideas, tiene que aceptar el hecho de que tiene que entrar en los medios de comunicación y las redes sociales y luchar e intentar formular su pensamiento de una manera que una gran mayoría lo pueda entender. Los filósofos y los pensadores siempre han sido renuentes a eso porque sienten como que el pensamiento se banaliza, ¿viste? Se faranduliza. Y la verdad es que hay que pensarlo de tal modo que aunque sea breve, aunque tenga cierto movimiento visual o de efectos, que todavía se pueda comunicar verdad o se pueda provocar a las preguntas, que se pueda generar un diálogo más profundo. Bueno, nosotros ahora con este artículo, Pensar o no pensar, siempre que tenemos charlas con Benja fuera de micrófono, obviamente hablamos, preguntamos, formulamos, como ya saben, yo le hago preguntas a Benja y Benja me hace hacer otra pregunta, no me da una respuesta, me hace hacer otra pregunta, y eso es lo que también pasa con nuestros oyentes acá en el programa. Vamos a dejar abierta la línea del WhatsApp, que es 786-816-9191. Como hicimos el día que estuviste acá, Benja, que dijimos, perfecto. Hoy, claro, hay un artículo, está Pensar o no pensar. Claro. Con respecto a esto de pensar la vida, de pensar el mundo, queremos que participes, queremos que nos digas, ¿se piensa, no se piensa? ¿Pensás, no pensás? ¿Qué pensás? Queremos. Hay tanto para hablar de esto. Bueno, llega un mensaje que dice: Ángel, ¿cómo estás? Yo aquí en sintonía, conectado desde Portland, Oregon. Saludos. Allá viene al norte, casi pegado con el estado de Washington. Saludos a todos por allá y a Benjamín, el cual nos pone a pensar en los artículos que da. Bendiciones, soy Omar Mendoza. Omar Mendoza te manda saludos. También viene un mensaje, dice: hola, un saludo desde Chile para Benjamín. No nos dice quién es, pero mandan saludos. Ya la gente empieza a reportar sintonía y empieza a decir: aquí estoy escuchando este segmento que me gusta, que me pone a pensar, me pone a reflexionar. Bueno, también vamos, ¿qué te parece, Benja, si también aceptamos llamadas al WhatsApp? Aceptamos llamadas. Bueno, sí. Para que podamos hablar, no solo escuchar un audio o leer un texto, sino que puedan plantear situaciones, plantear pensamientos, plantear opiniones, y acá lo podamos debatir. Bueno, diría que mi reflexión o mi pensamiento de muchos años es que nuestra gente evangélica es renuente, se muestra reacia, digamos, a pensar en la manera que nosotros estamos postulando acá. O sea, no es que no piensan, eso es lo que quiero decir. No, sería una locura decir que no piensan. Yo creo que sí piensan en muchas cosas, pero hay una diferencia cualitativa, no cuantitativa, una diferencia cualitativa entre pensar, que es responder o reaccionar a ciertos estímulos y dar una respuesta, o ocupar la mente en algo, es decir, pensar en cómo voy a escribir un mensaje de vuelta a la persona que me mandó algo por WhatsApp, o cómo busco tal video. Eso es una forma de pensamiento, o sea, hay neuronas que están en uso, ¿ya? Por si acaso. Lo que yo estoy tratando de afirmar y de proseguir en esta reflexión por muchos años es que hay que aprender a pensar críticamente, aprender a pensar estratégicamente y pensar, voy a decir algo que daría para muchas otras conversaciones, que puede crear un poco de olas, pero pensar bíblicamente, que no es lo mismo que pensar teológicamente. Esto que digo en realidad sería para la gente que está entendida en el tema de la teología mi afirmación más irrespetuosa, digamos, pero yo veo una diferencia entre pensar bíblicamente y pensar teológicamente. Porque pensar teológicamente significa que una persona te dice lo que la Biblia quiere decir. Entonces, en cierto modo es lo que se llama una aproximación deductiva.
O sea, alguien pensó para ti la Biblia y luego te la entrega en porciones, en diferentes cursos y todo eso, y tú dices, bueno, aprendí sobre Romanos, aprendí sobre Génesis, me enseñaron esto y esto, hay que interpretarlo así porque esto es lo que el escritor quería decir, y ya paraste de pensar. Es decir, de aquí en adelante ahora tú vas a transmitir ese conocimiento y para eso, claro, estás ocupando la mente, pero no has hecho la otra aproximación que es la aproximación inductiva. Claro. Es decir, cuando tú entras haciendo preguntas al texto, cuando entras a observar el texto, cuando entras a interpretar el texto y cuando entras a reinterpretar el texto en términos de tu realidad eh, de tu realidad cultural, de tu realidad existencial, de tu realidad política, económica, cultural, y eso sí se ve muy poco en nuestro medio. Por eso en el artículo digo pensar la Biblia, Ujú. pensar la iglesia, pensar la vida, pensar el país, pensar el mundo, que no es, por ejemplo, una cosa es leer noticias y otra cosa es pensar en las noticias y cuestionar la noticia y preguntarse cosas, por ejemplo, bueno, ¿quién escribió esta noticia? ¿Cuál es la filosofía que tiene esta persona que escribió la noticia? ¿Qué es lo que esta persona quiere que yo crea o que yo concluya cuando yo lea la noticia que él o ella escribió? Eso es la pregunta que la mayoría de la gente no se hace. O sea, la gente dice, oh, mira, leí en las o escuché en las noticias esto. Y tú reaccionas frente a lo que te dice la persona, pero de repente estás pensando lo que la persona que escribió la noticia o la formuló quiere que tú pienses. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que quiere este personaje que escribe este artículo el domingo? ¿Qué quiere que yo piense? Y estoy de acuerdo con que yo termine pensando lo que él quiere que yo termine pensando. ¿Cuál es la agenda que él tiene escondida, que no me dice y que está? Bueno, con la Biblia es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hay detrás del texto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase, ¿no es cierto?, que dice tal personaje bíblico? Ujú. Pero como ya estuviste en la parte deductiva, ya te dijeron lo que significa el versículo, ya no lo piensas más porque crees que ya no hay más que pensar porque ya te dijeron lo que el versículo quiere decir. Pero cuando uno se acerca inductivamente significa que uno pregunta y pregunta y observa y vuelve a preguntar, relaciona este hecho con el otro. A eso me refiero cuando digo pensar bíblicamente. No sé si he podido expresarme bien. Llega un mensaje, saludos a Susi, al 786-816-9191 y el mensaje dice lo siguiente: hola Angelito, saludos a Benjamín, lo escucho siempre en Mujer Inspírate, es un grande. Y si le puedo hacer una pregunta, sería la siguiente: ¿cómo él ve a nuestro país, a nuestra amada Argentina? Si me puede contestar, si no me puede contestar, no hay problema. Mariana de Villa María, que está escuchando y obviamente Wow. quiere saber qué panorama, qué pensás, ya que hablamos de pensar, vos como chileno viviendo en Argentina, ¿qué pensás de su país? Bueno, es mi país también, pero en este caso estoy como neutral. ¿Qué pensás de su país? Wow, podríamos usar todo el programa. Pero digamos por bien, digamos, justo me hace gracia porque hoy día al almuerzo estábamos ahí juntos y yo dije en un momento, quisiera poder decir lo que yo pienso como extranjero residente de lo que pasa en la Argentina o de lo que sucede en Argentina. Así que yo pienso mucho en eso. Te vas a reír de lo que te voy a decir, pero hay mañanas que yo me vengo caminando, son 10 cuadras que camino yo de mi casa a la oficina, y hay veces que yo voy hablando en voz audible, diciendo lo que yo veo de la realidad. Cualquiera que pasa a mi alrededor y este loco no me ve ningún, no me Audífono. ve ningún audífono de manos libres, entonces dice, se le quedó el manos libre en la casa y cree que lo lleva puesto, ¿viste? Y en realidad yo pienso mucho, yo cuando veo las noticias y siempre trato de pensar históricamente, yo no pienso contingencialmente, o sea, yo no reflexiono la Argentina a la luz del día de hoy, de lo que está pasando hoy día, que todo el mundo sabe que hay una huelga general y todo eso. Yo Ujú. siempre pienso en la Argentina de dónde viene y de dónde está y hasta dónde podría llegar.
Puedo decir muchas cosas también acerca de la gente, que me gusta mucho. Tuve que aprender a encontrarme con esa frontalidad, si se puede usar esta palabra, que tienen los argentinos para decirte directamente no o sí o lo que piensan. Nosotros los chilenos tendemos a ser un poco más, hacemos más circunloquios, que se llama, o sea, a darle un poquito de vuelta para no sonar tan frontal. Y eso es bueno porque entonces tú sabes siempre lo que están pensando, pero me costó mucho el humor, particularmente en esta zona del país donde el humor tiende a ser un poco corrosivo y irónico, medio negro de repente. Y yo me ponía mal porque creí que me estaban hablando en serio y me decían, pero no, si es una broma, te estoy cargando, dicen, como dicen acá. Me gusta mucho el sentido de familia que hay es mucho más intenso que el que hay en Chile. Somos un país más frío en eso, yo diría, aunque sí todavía queda residuos de esa cosa. Me gusta que siempre hay un lugar lindo donde ir a tomar un café, donde pueden leer un buen libro, ver una obra de teatro, escuchar una banda tocando al aire libre. O sea, culturalmente es un país muy interesante. O sea, yo he ido al teatro y a conciertos mucho más que lo que fui en toda mi vida. En estos últimos 10 años he estado acá. Eso respecto, bueno, la comida también tiene otro capítulo. Respecto de la situación en general, yo siento que lo que le falta, digamos, lo que pasa es esa urgencia por ver resultados, esa urgencia porque las cosas cambien rápidamente. O sea, como que es un país que no tiene paciencia para esperar los tiempos en que las grandes cosas tienen que ir acomodándose, tienen que cambiar. O sea, es decir, tú no puedes decir pobreza cero en 6 meses. Eso es ridículo. Claro. O sea, va a tomar años. No puedes resolver un dilema económico, un dilema de precios, un dilema de inestabilidad social, un tema de subempleo o de no empleo en semanas. O sea, yo creo que un problema que tienen muchos de los países de América Latina y que yo creo que no tenemos tanto en Chile, es que todas las personas que entran al poder quieren refundar la república. O sea, cada nuevo gobernante quiere borrar todo lo que hay para atrás y empezar de cero. Y eso no es terrible, porque si un gobierno dura 4 años y los 4 años logra hacer algo y viene otro y dice, no, todo de nuevo porque todo esto está malo. Es decir, no hay una mentalidad de proyecto de país, no hay una mentalidad de largo plazo. Falta, no digo que no hay, falta una mentalidad, paciencia también. Por supuesto, el que tiene hambre no puede tener paciencia, como una vez dijo Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar y a ellos sí hay que atenderlos con urgencia. Pero hay un gran espacio de la sociedad que podría hacer un esfuerzo más conjunto, ¿entiendes? En todos los estratos de la sociedad, lo que se llama un pacto social. Veo que no hay voluntad para un pacto social, no hay voluntad para decir, bueno, pongámonos todos a trabajar, veamos cómo podemos colaborar, hagamos las críticas necesarias, hagamos los cambios necesarios, pero que la mentalidad sea, tenemos que progresar en un proyecto de país que se prolongue más allá de 6 meses, de un año, de 3 años, porque no puedes construir un país en 4 años o reconstruir un país en 4 años. Es una opinión que ya deja ver ciertas convicciones, pero obviamente perdón por atreverme a opinar de un país que me ha acogido, que es mi país de residencia, mi segundo país, vamos a decir. Lo hago con mucho cariño, con mucho respeto. Trato de nunca hacer esto en público porque no tengo derecho a votar y mi pensamiento viene de otra cultura. Pero es algo que observo. Yo creo que muchas personas podrían agregar o generar otros pensamientos respecto de esta modesta observación. No, pero está bueno, está bueno. Por ejemplo, yo no vivo en Argentina, yo hace 15 años que vivo en el exterior, pero está bueno saber cómo nos ven, qué piensan personas que están en otro país o personas de otros países que viven en el mío, en este caso. Y Mariana de Villa María te había pedido la opinión y fue simplemente eso, como todos los artículos tuyos. Una opinión. Una opinión. Siguen llegando mensajes al 786-816-9191, como este que suena así, a ver. Hola, más buenas tardes. Acá Javi, escuchándote desde La Plata, Argentina, como siempre. Hoy sin trabajar, pero siempre escuchándolo fielmente. Hola también para Benjamín
Mi pregunta es, o sea, mi reflexión. Desde que empecé a escuchar esto de poder pensar y hacer pensar a los demás, yo tengo un pequeño grupo donde comparto, bueno, de Dios y de la Biblia. Y ahí pensamos, ya antes yo más o menos decía lo que tenían que hacer, pero ahora ayudo a las personas a pensar y después a poner qué es lo que Dios dice sobre los asuntos. Entonces ahora cuando nos juntamos con ellos, compartimos y pensamos todos juntos y de ahí comparamos con lo que Dios dice y así salen las ideas y da mejores resultados también porque todos piensan y se sienten integrados y además ellos mismos después responden porque ellos pensaron. Bueno, espero haber sido un poco claro. Y tu saludo para ustedes y siempre es muy bueno y ayuda. Gracias. Benjamín. Wow, no, me emociona mucho, porque lo que él está describiendo es cómo era originalmente la iglesia. O sea, la iglesia se reunía en torno a una mesa, comían, celebraban la cena del Señor al final después de haber comido y después charlaban sobre lo que habían visto de Jesús, charlaban, hablaban sobre las escrituras y todos estaban sentados a la mesa y todos compartían. O sea, el modelo, el formato ahora de que hay una cabeza que sube a un lugar elevado y nos da un mensaje y tú no puedes preguntar, no puede haber un diálogo, porque es imposible. ¿Cómo vas a dialogar con 1000 personas o 300 personas o 5000 personas según el tamaño de la iglesia? Uh-huh. Así que lo que hacen ellos es, yo encuentro que es el modelo, o sea, es la manera más rica porque en el diálogo, en la observación mutua, se enriquece mucho y me emociona mucho que él diga que parte de lo que nosotros estamos haciendo en este programa contigo haya estimulado a eso. Es un honor y una responsabilidad para mí y nada, o sea, ¿qué puedo decir? Pero me alegra porque esa es la forma como deberíamos aprender de la Biblia y todo, no un señor o una señora diciéndonos esto es lo que significa este verso y ya está, y el que piensa distinto está mal, sino que podamos aproximarnos a la Biblia conversándola, compartiéndola, comparándola con la realidad, que es lo que él ha estado diciendo, que miran los asuntos y después lo confrontan con la Biblia. Me parece genial, así que un abrazo para ellos, un ánimo grande y ojalá mucha gente se acerque a la Biblia de esa manera. Está buenísimo. No quiero menospreciar ni deslegitimar el pensamiento teológico, pero lo que yo digo es que deberían abrirse en los institutos y seminarios espacios para el debate y también en la iglesia, espacios para dialogar sobre lo que se está enseñando y no que simplemente uno tenga que decir amén, irse para la casa y decir qué linda predicación, pero tenía 50 preguntas y no las pude hacer porque no es el formato en el que se pueden hacer. Está bueno también la respuesta, está bueno el comentario de nuestro amigo que lo envía al 786-816-9191, como dijeron por ahí. Eso es hacer iglesia, ¿no? Sentarse a charlar entre todos. Por acá llegan más mensajes al WhatsApp. Dice, hola, mil bendiciones, saludos a Benjamín. Soy Soñita Álvarez, gracias por el segmento, aprendo mucho. También llega un mensaje, dice, hola Ángel y Benjamín, soy Wanda Mata. Les saludo desde Colombia, los he escuchado un par de veces y en realidad estos temas son fascinantes para mí. Con respecto al tema, últimamente he estado preguntándome, ¿esta desconexión predominante de nosotros como iglesias con el mundo en ámbitos políticos, económicos, sociales y demás, es producto del pensamiento moderno que separa la realidad y relega la espiritualidad a algo privado e individual? Bueno, ahí tienes una persona que está pensando, o sea, viste, como explorando cuál es la pregunta. O sea, no simplemente largar una pregunta, sino se ve una pregunta muy pensada. Yo diría que ella misma tiene la respuesta en la pregunta. Efectivamente es el pensamiento moderno, pero no hay que confundir moderno con con el siglo XXI. O sea, la modernidad como tal empieza en el siglo XVI, cuando se produce, por un lado, la Reforma, que algún día deberíamos hablar de eso, porque la Reforma es el gran... ya es tiempo de que haya otra reforma como aquella, pero también ocurre con el Renacimiento, cuando de pronto
la sociedad, el pensamiento, la música, el arte, la pintura, la escultura se separan o se alejan por razones que no nos da tiempo para explicar, se alejan del cristianismo, del pensamiento cristiano, de la tutela de la iglesia, y se empieza a pensar independientemente, lo cual trajo grandes beneficios, pero también produjo esta línea divisoria entre lo que es secular, entre comillas, y sagrado por otro lado. Y en esa trampa, digamos, de la dicotomía, la iglesia cayó inocente y alegremente, y hoy representa esa dicotomía, es decir, la iglesia ha aceptado de que el mundo secular debe ser manejado por los expertos, por la gente del mundo, y que lo nuestro es la predicación, la misión, el discipulado, la santidad y la preparación para la vida eterna. Y por eso no intervienen, no piensan políticamente, no piensan económicamente, no piensan culturalmente, porque ellos entienden que hay una línea divisoria que fue, como digo, entró al final de la Edad Media, y desgraciadamente no hay un movimiento sólido en la iglesia mundialmente como para romper esta dicotomía, que es lo que yo he estado tratando por 25 años, tratando de convencer a los cristianos que no existe, es una línea imaginaria que inventaron los filósofos y que inventaron pensadores racionalistas del siglo XVIII y todo eso. Fíjate que incluso antiguamente filosofía y teología eran lo mismo. O sea, la teología era la filosofía, porque la teología y la filosofía hacen las mismas preguntas, plantean las mismas cuestiones, se hacen las mismas preguntas que se hacen los filósofos, pero la contesta desde la Biblia. Pero no es llegar y decir, mira, versículo tanto y listo, cállate porque ya te resolví con un versículo. Sino es... Así que efectivamente lo que dice nuestra auditora es así, es decir, es producto de esa línea divisoria que se produce a partir de la modernidad y que hoy ya parece un muro infranqueable, a menos que haya una reforma. Siguen llegando mensajes al 786-816-9191. Por acá dicen: Angelito, soy Cristian de La Plata, Argentina. Me enseñaron y enseño esto. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Cristian de la... Sí, tiene sentido. Yo creo que efectivamente, ¿te acuerdas anoche tú y yo estábamos hablando, bueno, y con Meli también, respecto de cómo es que yo encuentro o hago la forma en que yo leo la Biblia y la forma en que encuentro espacios de reflexión sobre temas que nunca antes alguien me enseñó a mí? O sea, no he visto, no he leído, no he encontrado gente que se refiera, por ejemplo, como al caso de Mical, que vamos a hablar el próximo sábado con Meli. Y es porque un día yo dije, yo no quiero que nadie más me diga a mí lo que yo tengo que entender sobre este libro. O sea, yo acumulé mucho conocimiento de muchos años, de muchas cosas, pero un día dije, yo voy a aproximarme por mí mismo y voy a hacer las preguntas y voy a mirar la Biblia, voy a mirar la realidad desde una perspectiva más crítica, más lenta. Así como hay comida rápida y comida lenta, hay pensamiento rápido y pensamiento lento. Yo por eso tengo dificultad cuando me interpelan directamente en público, porque yo tengo un pensamiento lento, o sea, analizar, hacer más preguntas respecto de una cuestión. Y efectivamente mi forma de vivir cambió. Espero que en esta frase que nuestro amigo envía no sea solo un lindo eslogan para poner en Facebook, sino que sea una realidad de vida. O sea, ojalá que él viva eso, que su manera de pensar cambie y obviamente su manera de vivir va a cambiar. Eso puede ser para mal también, puede ser que yo cambie mi pensamiento y sea para mal y mi vida cambie para mal, pero estamos hablando de cambiar tu forma de pensar para entender mejor, para crecer, para ser más sensible al mundo que nos rodea y todo aquello que hemos estado hablando. Ahí llegan más mensajes al 786-816-9191, el número que está totalmente disponible para el programa y hoy para que charlen con nosotros, para que pregunten, para que opinen sobre este artículo, pensar o no pensar, y lo que estamos
los temas que tocamos los jueves acá en CBC La Voz, en Más Vale Tarde, y por qué no, los temas que se tocan también en Mujer Inspírate los sábados, en este caso el sábado que viene, sobre Mical, como recién mencionó, no te lo podés perder. Llega un mensaje que dice: es un placer escuchar a Benjamín y a vos. Me abrió los ojos, la mente cada charla de los jueves. El pensar es algo muy importante y hoy por hoy ya poca gente lo hace. Leo de Virasoro, Corrientes, Argentina, y quiero hacerle una pregunta a Benjamín. ¿Cuál es la manera más práctica para estudiar la Biblia, Benjamín? Como yo lo vengo haciendo ya hace una cantidad importante de años, es que decidí, esto es algo personal, depende mucho de cada uno, comprarme una Biblia sin nada, sin comentarios, sin referencias, sin nada, simplemente la Biblia pelada, un cuaderno y lápiz. Y empezar a leerla de principio, de Génesis 1, y progresar libro por libro hasta Apocalipsis 22, 21, me parece que es el último versículo de la Biblia, sin saltarse ningún versículo, o sea, leer aunque te parezca que no entiendes nada y que eso es un aburrimiento, pero es la única manera de hacerse responsable, y esto lo digo más allá de lo que es la respuesta para nuestro amigo, hacerse responsable de que uno diga que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, me parece impresentable, me parece una falta de respeto decir, llenarse la boca diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y nunca la han leído completa. O sea, eso, yo diría que eso es un pecado. Mejor no digas que la Biblia es la palabra de Dios si es que entendiendo que es la palabra de Dios no te la hayas devorado 20 veces en tu vida de Génesis a Apocalipsis. Porque si es la palabra de Dios, entonces hay que conocerla toda. No dejar que otros la dijeran para mí y que me la den en cápsulas, en pastillitas y en fascículos. Entonces, es leerla así, como si nunca lo hubieras leído antes, sin comentarios, solamente a lo mejor apoyarte con algún diccionario, con algún atlas, digamos, para ver lugares geográficos, ver lugares o captar situaciones históricas alrededor de lo que está aconteciendo en los relatos. Y usar el cuaderno para hacer preguntas o para observar cosas. Decir, mira, encontré acá, dice que Caín se unió a su mujer. Y bueno, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Estaba en el huerto? ¿Es otro tipo de creación? Etcétera. O sea, preguntas que a lo mejor uno se hace cuando dice que creó Dios, no vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. El siguiente versículo dice que hizo animales, no dice que hizo a la mujer. Y en fin, y decir, mira, y dejarlo anotado. Yo hice eso por muchos años, ahora ya no necesito tanto usar notas, pero tenía así altos de cuadernos donde pasaba una lectura, otra lectura, y los revisaba años después y decía, mira, sobre este mismo versículo avancé un paso, o sea, ahora entiendo algo un poco más que lo que entendí hace 3 o 4 años cuando lo leí, o 10 años cuando lo leí. A veces sí consultar cuando hay algo que te parece muy oscuro, no arribar a conclusiones propias. Nunca lleves a conclusiones cuando estás leyendo, simplemente observa y describe. ¿Ya? Dice que que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las tomaron y nacieron gigantes. Ese es un misterio, nunca lo he podido dilucidar. Pero no digas, no, es que los hijos de Dios eran los ángeles y la hija de los hombres eran las hijas, entonces tuvieron sexo con ellas y nacieron hombres grandes. Esa es una conclusión, esa es una afirmación que no se puede probar. Pero hazla, déjala ahí decir, ¿qué significa los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tuvieron sexo con ellas? Déjalo ahí. Años después vas a volver a leerlo y capaz tienes otro entendimiento. Y terminar en Génesis, o sea, terminar en Apocalipsis. O sea, si no lees la Biblia completa, nunca vas a poder entender que ahí hay una visión integral de la realidad. Y pensarla, preguntar. Nosotros teníamos un grupo, me acuerdo, llamábamos el grupo Jueves, irónicamente un día jueves, y yo les pasaba una cantidad de versículos por de Génesis del 1 al 11. Y decía, el próximo jueves nos vamos a juntar, vamos a tomar el té, vamos a tener galletitas, y quiero que ustedes me traigan sus preguntas, sus observaciones, sus anotaciones,
y cada uno tenía su tiempito en que decía, bueno, yo leí esto, tengo esta pregunta o tengo esta observación o me pareció fantástico, encuentro terrible que pasó esto, y ahí, bueno, yo actuaba como una especie de facilitador y moderador, pero esa gente me ha dicho a mí, mi vida cambió después de ese proceso, porque la palabra de Dios te cambia cuando dejas que te penetre de esa manera. Yo digo, ir a la Biblia con el alma desnuda, sin argumentos previos ni comentarios previos. No significa que desprecies la teología o la educación cristiana, pero ten tu propio proceso de encuentro con la palabra, ni andes diciendo, mira, a mí me reveló Dios que no, no, no. Tú úsalo para ti nomás, no andes predicando las cosas que estás aprendiendo, compártelas a lo mejor con uno o dos, pero usa ese proceso para ti, no para andarlo predicando el domingo. Yo creo que eso fue importante para mí y después de muchos años creo que es la mejor manera, que es la manera inductiva a la que me refería antes, o sea, ir de lo particular a lo general. No empezar de lo general y después tratar de probarlo con versículos, sino al revés, que los versículos me digan cuál es la conclusión global de la Biblia frente a ese tema, como estoy haciendo yo por años estudiando el tema de la mujer. Entonces digo, bueno, voy a ver todo lo que la Biblia diga respecto de la mujer y vamos a ver qué es lo que es la conclusión final. Mira, Benja, llegan más mensajes al 786-816-9191. Se nos va a acabar el tiempo. Sí, llegan más mensajes. Dice, muchas gracias, Benjamín, por tu respuesta. Es la persona que escribió desde Colombia, estoy hablando de Wanda. Dice, muchas gracias, Benjamín, por tu respuesta. Si se vale repetir al aire o no, pero ya manda la pregunta por las dudas. Dice, ¿hay algunos textos recomendados para este tema de la iglesia y el pensamiento moderno? Por favor, déjeme agregar que para mí es como un oasis haberlos encontrado y una bendición de Dios. Un abrazo. Ahí está. Bueno, el primero y más urgente es El universo de al lado, de James Sire. Se escribe Sire, James Sire. Se llama El universo de al lado. Tú tienes ahí en tu escritorio 3 ejemplares, todavía te sorprendí. No sé si se puede encontrar en librerías en general, pero ese es el primer texto, yo diría, si alguien quiere entender qué es lo que pasó entre digamos, la Edad Media y el siglo presente, cómo fueron evolucionando los pensamientos, cómo se fue alejando el mundo de la visión cristiana del hombre y por qué razones se alejó, que son razones sólidas y muchas de las cuales los cristianos son responsables. Por eso yo tengo una mirada crítica continua, porque como dijimos en el programa pasado, y como hemos dicho, muchos de los males de la sociedad no es por la presencia del mal, sino por la ausencia de bien. Uh-huh. Entonces eso es el resultado, digamos, de todo este pensamiento que fue alejando, que la iglesia se alejó a sí misma, digamos, y dejó ese vacío intelectual que lo llenaron otras filosofías. Entonces, El universo al lado de James Sire. Después, si ella te escribe, yo le puedo dar otro, porque no se me ocurre en este momento y no quiero llenar con nombres de libros, pero este es el fundamental. Bueno, siguen llegando más mensajes. Te digo, yo tengo 3 libros ahí del universo de al lado. No los mando por una cuestión de que no enviamos más cosas por correo porque no llegan. Lamentablemente no sabemos si es aduana o si es alguien en el camino que se los queda o que dice, llegó un libro, mirá, y se lo queda. No enviamos más libros, no enviamos CDs, no enviamos más dinero porque lamentablemente los ganadores nos empiezan a preguntar ¿dónde están las cosas? Y no tenemos respuesta. Por acá llega otro mensaje, dice, hola, soy Leandro de Colón, Buenos Aires, Argentina. Justamente tenía esa pregunta, la ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Podría respondérmela? Muchas gracias, son muy útiles estas charlas. Gracias y saludos. No la voy a responder, dile que lea el texto, léete el texto una y otra vez, léetelo y incluso ahí sí puedes solicitar el auxilio de alguien que entienda. Pero no hay una respuesta en realidad, es imposible decir, primero porque nadie estuvo ahí. En segundo lugar, la teoría pueden ser muy avanzadas o muy violentas, muy radicales. Hay algunas personas que dicen que en realidad el relato bíblico sobre Adán y Eva se refiere a un evento,
para mostrar el pacto que Dios iba a tener con la humanidad y todo, y que sí se creó otros seres fuera del Edén, o se crearon antes, pero él separó esta pareja y armó allí su proyecto. Eso es realmente muy, muy tipo ciencia ficción. Pero es que no hay ninguna otra, no sé qué otra explicación podría haber. Salieron de la tierra, el diablo los creó, ¿me entendí? O sea, puedes llegar a conclusiones ridículas, por eso es difícil, es imposible, y no es una pregunta tan relevante. O sea, descubrir que con quién se casó Caín no va a cambiar tu manera de entender la realidad, el mundo y todo eso. Son preguntas más que yo les llamo de cosquillas intelectuales. Hay otras preguntas más importantes que hacer. ¿Por qué cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, primero hizo animales? Esa es una pregunta fascinante para responder. Perdón, amigo, No, está bien, está bien. no quería Estoy escuchando. desmerecer la pregunta, pero Lo, traté de tirar igual unas ideas, pero no es una pregunta que no tiene respuesta y no es tan relevante tampoco, lo que quiero es por lo que menos hasta a mi nivel de conocimiento actual. lo que quiero es que la mayoría de las personas que están participando puedan obtener una opinión o una respuesta de tu parte, ya que se toman el atrevimiento de enviar un mensaje con duda. Está bueno eso que No, está muy bien, por ahí pero te preguntó, claro, ¿dónde salió la mujer de Caín? Yo también me la pregunté una vez y me dijeron lo mismo, anda a leer bien. O sea, está bien, válida la respuesta. Por acá dice, sin palabras, claro, recién cuando te preguntó cuál es la manera más práctica de leer la Biblia, nuestro amigo Leo de Virasoro dice, sin palabras, muchísimas gracias, me ha sacado de una gran duda. Así que bueno, ahí te manda mira, el agradecimiento. Y por acá dice, hola Ángel y Benjamín, justo estoy estudiando filosofía, una materia del profesorado, y me haces pensar que la Biblia es la palabra de Dios, pero con la mente abierta a leerla. Y me llama la atención cómo se nos la enseña como en cápsulas, como dice ujú, Benjamín. Pero ujú, viste, como que si la lees, pero cuando se te adoctrina a leerla, ujú, pero no profundizas, es demasiado. Pero no profundizas demasiado, perdón. Eso es ujú. algo que nos suena en la mente al leerla. Espero explicarme. ¿Se entendió? Tal vez la leí mal yo. Vino como Ujú. en 4 mensajes separados. Sí, ese es cuando leas el libro El universo de al lado, vas a ver que una de las señales de la modernidad y de la posmodernidad es la fragmentación, es decir, es la ruptura de la visión integral de la realidad. Por eso es que predominan tanto los expertos y los especialistas. O sea, hay un especialista que sabe todo sobre un tema, pero es un ignorante respecto de otros temas, o no tiene idea cómo relacionar lo que, lo que, este tema en donde estoy, cómo lo relaciono con las demás cosas. Y eso ha ocurrido y esta fragmentación ha permeado en el pensamiento, o sea, la teología cristiana. Entonces se te enseña en cápsulas, o sea, se dice, a ver, ¿qué versículos ilustran el hecho de que un hombre no se debe casar con una persona que no es cristiana? Ya, agarran esos versículos y listo. En- pero hacen completo caso omiso de todo lo demás que hay en la Biblia respecto de esa temática, y entonces han reducido una cuestión fundamental a una cápsula. Entonces nunca ves la realidad. Lo bueno de este amigo que estudia filosofía y lo bueno de la filosofía es que la filosofía intenta integrar el conocimiento, es decir, ver el conocimiento en su totalidad. Por supuesto, no es que vas a ser experto en todas las cosas, pero vas a poder entender que la realidad tiene tiene una forma, tiene una secuencia, tiene una estructura. Por eso decía yo al principio que la Biblia, o sea, que la teología y la filosofía fueron lo mismo por siglos, desde que la iglesia comenzó hasta que se produce la ruptura ahí con el Renacimiento. Teología y filosofía trataban con los mismos temas. O sea, por eso es que alguien que lee la Biblia de esta manera puede ver una totalidad de cosas que el resto no ve, porque no es lo mismo tener fragmentos de la Biblia a que tener una visión integral de la Biblia. Eso son dos cosas distintas, y en esta visión integral de la Biblia, obviamente tu pensamiento se expande, porque entonces no es que tú te tragaste un versículo y que ese te explica
toda una realidad, sino que yo creo que hay que mirar todo el panorama y un filósofo haría eso, digamos. Así que bien por mi amigo que estudia filosofía, yo creo que es un buen momento para que empiece a leer la Biblia en la forma que yo le sugiero, porque eso le puede permitir incluso comprender bíblicamente la filosofía que está recibiendo y en algunos momentos quizás poder tener buenas conversaciones. No decirle al profesor en medio de la clase, no, porque la Biblia dice lo contrario, porque decir ya, chao. Yo tampoco escucharía a alguien que me dice algo así. Pero aprender a dialogar con el pensamiento, porque la raíz del pensamiento es una sola. Que se desvió después del etos bíblico es otra cuestión. Benja, vamos a soltar la última pregunta al aire y ya se nos va el tiempo, entonces vamos a soltarla rapidito. Dice lo siguiente, a ver. Hola, soy Leandro de Colón, Buenos Aires, y recién pregunté por el tema de la mujer de Caín. Y yo lo hago esa pregunta para poder ir eliminando dudas, porque yo comencé a leer la Biblia, como dijo recién nuestro compañero, amigo, que desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder ir eliminando todas las dudas, para el día de mañana poder defender la palabra frente a muchos que te dicen que eso es solamente un libro y te buscan cada excusa donde vos no, te buscan llegar a un lugar donde vos no tengas respuesta. Y si me hacen esa pregunta, no tendría la respuesta. Por eso solamente. Muchas gracias. Bueno, agradezco la aclaración, creo que es muy buena, es muy oportuna y agradezco que haya hecho la réplica, digamos. Yo te diría, amigo, no elimines dudas. Anótalas en tu cuaderno, porque la duda es, muchas veces a través de dudas llegamos a tener convicciones, o sea, de plantearnos las dudas y de enfrentarnos con las dudas y darle vuelta hasta que logramos un entendimiento. Es decir, alguien me dijo una vez que la duda era la semilla de la fe. Y mira, suena algo tan contradictorio. Lo que pasa es que alguien que duda es porque tiene interés en descubrir cuál es la verdad frente a algo. Por eso duda. No quiere tragarse una rueda de carreta, sino quiere entender lo que lee, quiere entender lo que cree. Por eso yo sugiero no borres, no elimines dudas, sino anda anotándolas y las dejas ahí por un tiempo. A la otra vuelta que vas a leer y a la otra vuelta, porque espero que la van a leer muchas veces en su vida, un día vas a descubrir que solo en la pregunta se resolvió la duda, digamos, porque has podido relacionarla con otros hechos. Gracias, igual. Bueno, Benja, yo te tengo que agradecer por esta charla. Ya casi nos despedimos del programa. La gente sabe que estás en tu correo electrónico, tal vez próximamente en, ¿quién te dice?, en alguna red social, pero por lo pronto estás en benjaminparra@cbclavoz.com y tu canal de YouTube, que es Benjamín Parra, ponen así, no es el físico-culturista, sino el que está más abajo. Y vas a ir en... Sí, van a creer. Y este es Benjamín Parra que se dedica a la Biblia y ahora está haciendo pesas, digamos. Sí, les invito realmente, no, tú sabes lo que es para mí eso, pero les invito a escuchar, porque son los artículos en que yo los leo. Entonces así pueden tener el audio del artículo, si no tienen tiempo de leerlo pueden escuchar. Está en YouTube, Benjamín Parra, y ahí aparece en el canal oficial, dijo el Nico, de Benjamín Parra en YouTube. A ver qué les parece y por ahí me pueden mandar preguntas y todo al correo que está implicado en ese canal. Perfecto, gracias a Nico Evans también, que tiene mucho que ver en la creación de este canal, para que se pueda disfrutar de una especie de podcast de estas charlas. Benjamín, un abrazo. Sí, también el sábado no olviden de Mujer a las 9 de Inspírate. la mañana. Ahí, con Mujer Inspírate. Abrazo, amigo. Sí. Chao. Chao. Adiós. Ahí pasaba Benjamín Parra.